asistir. Bueno, estamos en la unidad 5, ya, lo que es la parte de seguridad. Ustedes verán que hay una unidad más, como les dije al principio del semestre, la unidad 6 vamos a invitar a una profesional, a un experto en derecho, para que nos pueda hablar sobre todo lo que son los aspectos legales. Entonces, esta unidad la vamos a hacer como una conferencia que nos va a dar, todavía no me ha confirmado el profesional, pero lo vamos a pasar de esa manera, ¿listo? Entonces vamos a tener una conferencia relacionada a la parte legal donde ustedes van a participar de la conferencia y van a hacer un resumen de toda la conferencia y lo van a presentar como parte de un práctico, ¿listo? Entonces ese sería el último tema que tendríamos que ver con la materia, ¿ya? Entonces, en este momento, yo les voy a confirmar la conferencia, la fecha. Está en vamos a ver la siguiente semana o la segunda semana, a ver cuándo nos puede dar la conferencia la doctora. Y en función de eso, yo les confirmo en el grupo de Telegram. ¿Listo? Muy bien, estamos en el tema número 5, que es sobre seguridad, y viendo nuestro último avance, si veamos, ¿no? Nuestra última sesión. Eh, Hemos visto lo que es la seguridad, hemos visto cómo podemos hacer en las aplicaciones, cómo podemos cifrar, cómo podemos sacar una función hash que puede formar parte de una contraseña, ¿no? Y usarlo como la información que nosotros queramos que sea confidencial, ¿no es cierto? Mantenerlo con ciertos criterios. Pero no solamente es el que yo pudiese encriptar eso en mi sistema de base de datos, ¿no es cierto? Sino que, como les dije, la seguridad es algo muy amplio. Vamos a tratar de blindar no solamente los ingresos de información, los inputs, ¿no es cierto?, que se guardan en la base de datos, que sea información coherente, sino que también el host es muy importante tener el control de eso. Para asegurarnos, entonces vamos a trabajar una parte en el host y otra parte en la parte de la comunicación, digamos, ¿no? En los sockets que se armen de extremo a extremo, ¿no? Es lo que podemos, es lo máximo que podemos brindar a un cliente, ¿no es cierto? Que nuestro host es seguro, que nuestra aplicación es segura y que nuestra comunicación es segura. De que él tenga en el lado del cliente un keylogger, tenga un virus o tenga algo que nos produzca un mal funcionamiento, ya no sería responsabilidad nuestra, puesto que los equipos, ¿no es cierto?, de donde se conectan, tienen que ser cuidados por los propietarios, ¿no? Al menos nosotros deberíamos brindar el host y la comunicación segura, ¿no? Con eso salvamos nuestra responsabilidad como empresa, como institución, al brindar este tipo de seguridad, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo algunas herramientas que nos van a ayudar a hacer este proceso, ¿listo? Algo importante cuando nosotros tenemos un host, un servidor, es el monitorear y saber administrar. ¿Listo? Si bien en la distribución de Fedora viene ciertas herramientas funcionando, como es el caso de Copilot, entonces el que yo tenga el control del monitoreo del host es muy importante. Si alguien me pregunta, los ataques se reflejan en el uso de CPU, en el uso de memoria. Entonces, si yo tengo, ¿no es cierto?, un monitoreo periódico de mis servidores, de mis hosts, entonces yo voy a poder ver cuando hay algo de este tipo, ¿no? Aparte de que pueden haber herramientas que puedan snifear o puedan detectar ataques, ¿no? Entonces, pero el comportamiento del hardware es muy importante, ¿no? Y si yo sé cómo está mi hardware, yo puedo detectar algunas anomalías de algunos programas que estén dentro de mi servidor, ¿ya? Entonces, el monitorear el comportamiento del hardware es muy importante. ¿Listo?
Luego vamos a ver la parte de la comunicación como tal, el uso de SSL en la comunicación. Luego vamos a ver un firewall que viene por defecto en los Linux, el cómo poder habilitar los servicios, ¿no? Y luego pasamos a una seguridad mucho más alta, que es ese Linux, ¿ya? Para el control de los niveles, ¿no? Y los permisos de ejecución de programas, carpetas bueno, eso básicamente, ¿no? Los programas y las carpetas que pudiesen protegerse de cierta lectura, o si un atacante logra entrar al servidor y descarga un programa, que ese programa no sea ejecutable, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer ese Linux, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta sesión, ¿no? Esa información. ¿Listo? Vamos a tratar de aprovechar. Bueno, generalmente si en su distribución usted no tiene Copy, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es instalar, ¿no? Para eso el comando es dnf install Copy y -y para confirmar la instalación. Lo primero que tenemos que hacer es habilitarlo para que este demonio, este servicio arranque junto con todos los, conjunto con el sistema operativo. Entonces ahí le decimos systemctl enable, ¿no? No para que arranque en este momento y le damos la orden. Si estuviese funcionando el firewall dentro de nuestro servidor, dentro de nuestro host, el firewall por defecto que trae Linux, ¿no? La orden sería firewall cmd, espacio, guión medio, 2 veces, add services y indicamos el servicio. Si queremos que esas reglas del firewall se mantengan en el tiempo, es decir, cuando reiniciemos el firewall esté el permiso del puerto abierto para el servicio de la administración remota, le damos permanente, ¿listo? Para entrar a Copit, entramos a la IP del equipo, el puerto 9090, ¿no? Y desde ahí podemos trabajar. Ya les había dicho, ¿no? La distribución que tenemos, que hemos instalado, por ejemplo, ya viene con su propia instalación, así que no es necesaria. Vamos a tratar de ingresar desde la web a ver, a monitorear el comportamiento del equipo, ¿ya? Bueno, esperemos que cargue. Este es el servidor que hemos instalado, el servidor que todos, bueno, han preparado en la nube, lo único que lo hemos preparado localmente para ver cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, hacemos que levante. Lo que necesito es saber qué IP tiene mi servidor para poder ingresar, ¿no? Porque aquí es localhost, pero eso es cuando es del servidor. Cuando es desde afuera, yo necesito saber la IP que tiene mi servidor para poder administrarlo, ¿no? Muy bien, sigue levantando. Fíjense que ahí sale mi DNS que yo configuré, ¿no? Configuramos un DNS, ¿se acuerdan? Ahí está mi biblioteca.net, era el dominio que creé, pero me dice la IP 10.29929. Entonces, voy a entrar desde el navegador a esa dirección, ¿listo? Entonces yo puedo entrar desde ahí. Ya. Entonces la IP de ese equipo es 10.29929 y el puerto es 9090.
Entonces entro con root. La contraseña era 123 creo, ¿no? O Tor. Vamos a ver si entra. Bueno, ahí ingresó. Estoy en mi servidor. Y fíjense, desde aquí puedo ver el comportamiento, que es algo que les decía, ¿no? Siempre que nosotros tengamos un servidor hay que monitorearlo, hay que ver el comportamiento, ¿no? Básicamente lo que interesa aquí es el uso, ¿ya? El uso que se tiene con respecto a los CPU, a la memoria. Por ejemplo, aquí me dice que yo tengo 2 CPUs, ¿no? Me da una tasa de uso, ¿no? De un porcentaje de la memoria. Si yo veo que, por ejemplo, en instalaciones regulares, esto trabaja un 20% y de un rato a otro el micro está trabajando un 100%, habría que analizar qué problemas puede haber, ¿no? Las aplicaciones siempre consumen un porcentaje del microprocesador. Entonces aquí nosotros podemos ver el comportamiento de cada una de estas aplicaciones y ver si una de esas aplicaciones ha sido adulterada o alterada para que tenga un comportamiento anómalo, ¿listo? Entonces, el monitoreo es una herramienta muy importante con respecto a lo que es la seguridad, ¿ya? Igual el consumo de la memoria RAM, si usted generalmente la memoria RAM está ocupando un 40% y la memoria empieza a usar, por ejemplo, un 90 o 100% de la memoria, algo anda mal, ¿no? Hay que monitorear quién está ocupando cuánto de memoria. Fíjense que igual aquí el monitoreo me ayuda para ver eso. Y si yo veo que por ahí una aplicación me está gastando 3 gigas de RAM, digamos, ¿no? Tengo que hacerle un seguimiento, pues no tengo que parar, por ejemplo, si es un servicio, tengo que parar, volver a reiniciar. Si continúa el problema es que tiene algo anómalo, hay que revisar, ¿no? Entonces esos comportamientos donde los recursos generalmente se utilizan a un 100%, es que hay un virus, es que hay algo modificado, algo está pasando y es necesario monitorearlo, ¿cierto? Igual con respecto al almacenamiento, ¿no es cierto? Si ahorita tenemos, por ejemplo, estamos usando, no sé, de almacenamiento, tenemos 500 gigas, digamos, ¿no? Y de un día a otro se come 10 gigas o cosas así, algo está pasando, digamos, ¿no? Es importante monitorear también el almacenamiento, ¿no? Porque es otro de los problemas que vamos a tener, ¿no? Puede darse el caso, por ejemplo, a ver, que alguna aplicación esté generando algún error y el error ese se consume en la bitácora y puede estar comiéndose todo, ¿no? Y el rato menos pensado se llena el disco y se paran nuestros servidores. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuánto de memoria tenemos y hacer esa revisión periódica, ¿no? Es decir, no puede avanzar de un día a otro el consumo del disco, ¿no? Si sucede eso, hay que revisar qué aplicación es la que está haciendo ese comportamiento anómalo. Entonces, siempre es importante tener, ¿no es cierto?, monitorear, ¿no?, el comportamiento también de las redes. Si nosotros tenemos un tamaño específico, un ancho de banda específico de la red, igual que todos los servicios, la red, si nosotros tenemos 10 megas y generalmente en la empresa estamos usando el 40% de la red, está bien, pero si un día agarra y aparece al 100% el uso de la red y no solamente es un pico, sino que es un uso constante, entonces tenemos algún problema de seguridad también, ¿no? Entonces, estos indicios del monitoreo me permite ver qué aplicaciones son las que están usando mayor cantidad de ancho de banda, ¿no? Entonces, ahí yo puedo determinar quiénes son, ¿no?, los que están consumiendo. Entonces, es muy importante tener ese monitoreo, ¿no? Entonces, sí, pero siempre en algunas redes, cuando tenemos salida a internet, por ejemplo, se consumen, hay veces, el 90%, pero es en picos de tiempo, ¿no? No puede estar una red trabajando al 100%, digamos, ¿no? Generalmente, si nuestra red está trabajando al 100%, algo está mal, ¿no? Algo está mal en las redes internas, que ahora son de 1 giga, por ejemplo, ¿no? Que esté trabajando al 100% es algo absurdo.
habría que analizar quién está generando ese tráfico del 100%. Ni el uso de cámaras, ¿no es cierto?, que tienen en HD no llegan a usar esa cantidad de ancho de banda, ¿no? En la facultad son 64 cámaras que tiene el edificio y de ese giga de la backbone que tienen no llega ni al 20% de consumo, digamos. Entonces, es bueno revisar, ¿no?, el comportamiento de la red. Ya habíamos charlado eso, pero las herramientas son las que nos ayudan, pues, ¿no? Y estas herramientas de monitoreo son las que nos pueden ayudar a ver esos detalles. ¿Listo? Entonces, esto es Copit, desde ahí se puede manejar todo, la creación de cuentas, ¿no? Monitorear los servicios, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Se puede manejar diferentes cosas. Ya hemos visto que también hemos usado la terminal, ¿no es cierto? Porque tiene ese tipo de una terminal embebida en la web que es muy útil, ¿no?, para hacer los trabajos. No sé, ¿hasta ahí alguna pregunta con respecto al monitoreo de equipos? Okay. Si no hay ninguna consulta, entonces esta es la parte de instalación. ¿Ya? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien. La herramienta que ahora estamos usando, que estamos construyendo una aplicación web para una empresa, ¿no es cierto? Hemos visto cómo validar, encriptar toda la información que puede llegar de un formulario y demás cosas, lo podemos hacer ya con criptografía. Pero también ustedes han visto en las materias de redes, por ejemplo, que podemos con Wireshark monitorear el tráfico. Y todo el tráfico de TCP/IP es un tráfico transparente. Es decir, yo puedo ver, y si tengo las herramientas necesarias, recuperar la información que yo quiera recuperar, ¿no? Es decir, en el formulario puedo capturar toda la información del formulario. La autenticación de una cuenta la puedo autenticar. Entonces, para evitar estos problemas, tenemos que usar herramientas como por ejemplo SSL. SSL me permite crear un socket, ¿no? Todos los servidores ya han visto ustedes que crean un socket, pero hay algunos que cifran y hay otros que no cifran. Entonces, por defecto, Apache viene sin cifrar, ¿no? Es decir, tenemos que nosotros configurar para que la tubería, ¿no?, el socket vaya cifrado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver, porque ahí estamos garantizando de que entre el cliente y nosotros nadie más puede ver la información, ¿no? Es un nivel muy alto de seguridad que le estamos brindando al usuario. Yo le decía, ahora que en el usuario le estén espiando, ya no es nuestro problema, pero nosotros estamos garantizando como empresa de que la comunicación entre su navegador y mi servidor es seguro, ¿no? Eso tenemos que garantizar. Entonces, vamos a configurar, vamos a ir a ver a nuestro navegador. Bueno, aquí lo habíamos puesto al servidor igual, 10.29.929. Ahí debería haber un servidorcito funcionando. Eso es lo que instalamos en clase. Ahí hicimos una carpeta, creo que era dir o mydir, algo así. Creo que era mydir. Y la autenticamos, ¿no? Y por ahí estamos Juan y 1, 2, 3. Creo que era 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, vamos a ver. No, era Juan, Juan 1, 2, 3. Juan 1, 2, 3. Bueno, no me acuerdo cuál es la contraseña que pusimos para autenticar, ¿no? Era Juan y abajo era Juan 1, 2, 3. Juan 1, 2, 3. Bueno, no me acuerdo. O Juan creo que era, ¿no? Juan. Hicimos la autenticación de una carpeta. Nada. Pero bueno, ahí está funcionando un servidor, ¿ya? Y la comunicación de mi navegador con ese servidor, fíjense que es una conexión no segura. Y ahí es donde tenemos que buscar el mecanismo de que el cliente, el usuario de mi red, se sienta seguro, ¿no? Es decir, que nosotros le brindemos esa capacidad
y que aquí me aparezca el candadito, ¿no? Es importante eso. Entonces, para eso vamos a usar este SSL para la configuración. Hay dos formas de hacer esta configuración. Uno es si mi servidor, por ejemplo, está dentro de una red intranet, es decir, dentro de la empresa, vamos a tener que crear nuestros certificados autofirmados. Pero si el servidor es un servidor que está en una zona pública, ahí vamos a tener que resolver el problema. No tienen que resolverlo también, ¿no? Hay varias formas de resolver, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, el más riesgoso es el que está en zona pública, ¿no? Es decir, que tiene una IP pública. Entonces, el puerto cambia de funcionamiento. El puerto normal de HTTP es el puerto 80. ¿No? Cuando usamos HTTPS, que es la comunicación, usamos el puerto 443. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos agarrar y generar, ¿no es cierto?, usando criptografía, ¿ya? Certificados que puedan permitir que se cifre la comunicación entre el cliente y el servidor. ¿Ya? Entonces, aplicamos todo ese conocimiento de criptografía para poder crear. La herramienta que me permite hacer estos certificados se llama OpenSSL. ¿Ya? Entonces, OpenSSL me da un conjunto de librerías criptográficas de tal manera que yo puedo utilizarla. Y bueno, el formato de los certificados, como vimos anteriormente en la clase anterior, tienen un formato, ¿no es cierto?, estándar que permite el uso en estos servidores. Entonces, lo que tendríamos que verificar es que si está instalado para nuestro servidor Apache el módulo SSL. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo desde nuestro cliente. ¿No? Desde aquí estoy conectado al servidor 10.29.9. Entonces, tnf install mod SSL. Uy, se está actualizando. Se puso a actualizar el virus. Bueno, a ver, vamos a ver. Ya, eso es para instalar el módulo dentro de el módulo SSL dentro de Apache. Ya, está un poco lento. Entonces, que vaya instalando. ¿Ya? Eh, lo que vamos a hacer es ahí, por ejemplo, si hubiésemos hecho una instalación anterior de un certificado, entonces borraríamos todas las carpetas que hubiesen ahí. Si no, vamos a crear una clave, ¿ya? Y lo que se recomienda es hacer bueno, generar una clave para nuestro servidor. ¿Listo? Entonces, tenemos un comando que me va a generar una llave, ¿no? Con el nombre del dominio. Generalmente va a estar casado a un dominio las llaves, ¿no? Para tenerlas identificadas. Entonces, dentro de la carpeta etcpkitls private, vamos a crear un archivo que tenga nuestro dominio.key, ¿ya? De 4096 octetos, ¿no? Byte quiere decir. Generamos esto, va a ser uno de los primeros que vamos a generar, de los primeros archivos. Aquí sigue instalando. Luego de eso,
Mientras instala vamos a ir explicando. Luego de eso, utilizando esas llaves que generamos con DES, lo que vamos a hacer es agarrar y crear un archivo. Por ejemplo, podríamos utilizar este archivo .key para configurarlo en el servidor. El problema del archivo .key es cada vez que usted reinicie el servidor Apache, le va a pedir que ponga la contraseña. ¿Listo? Es decir, te va a pedir la contraseña y hay veces uno tiene que hacer un reinicio del servidor remoto y hasta llegar al data center o al lugar donde estén los servidores. Entonces va a ser complicado, ¿no ves? Entonces se tiene mejor, se crea un archivo .pen. El archivo .pen no me pide clave, él lo guarda internamente y se reinicia sin pedir contraseña. Entonces nos ayudaría en el caso de los servidores web que frecuentemente tenemos que hacer reinicio. ¿Ya? Entonces voy a ver cómo va mi instalación. Sigue trabajando. Entonces vamos a crear un archivo .key. ¿Ya? Entonces, este archivo .key lo puedo usar, ¿no? Pero el problema es que me pide contraseña. Vamos a generar un .pen para ponerlo al servidor web y no me pida eso, ¿no? Entonces, uno de las llaves lo voy a tener ahí. Luego de eso, para obtener un certificado firmado por una autoridad certificadora, se tiene que enviar la documentación respectiva para que este ente certificador verifique, ¿no es cierto? Verifique si nosotros somos como empresa o existimos como empresa. ¿Ya? Si no hubiese una acreditación de que nosotros no existimos, no nos lo van a firmar el certificado. ¿Ya? Es como ir a sacarse un carnet de identidad. Para sacarse un carnet de identidad usted tiene que llevar su certificado de nacimiento y todo lo que acredita, digamos, ¿no? De que usted es quien es. Igual un certificado digital de un sitio, igual usted tiene que mandar el documento de constitución de la empresa, tiene que enviar el documento con lo cual lo han nombrado gerente general a usted, tiene que mandar un documento de quién es el administrador financiero, ¿no? Entonces pueden hacer varios documentos que son importantes. ¿Ya? Entonces ahí teníamos que del gerente general, constitución de la empresa, gerente general, el hub y además de un técnico, ¿no? Por lo menos 4 certificaciones tenemos que enviar. Ellos verifican, ¿no es cierto?, que estos documentos sean originales y nos firman el certificado. Pero para eso nosotros tenemos que crear un archivo que es un certificado de solicitud de firma digital. Entonces, para generar eso, usamos otro comando en el cual usamos el archivo .key, ¿ya? Para generar un archivo CSR, que es el archivo de solicitud de firma digital, ¿no? Que firmen a nuestro certificado. Ese archivo se lo mandamos a la empresa más los documentos, ellos verifican y si es así, ellos firman. ¿No? O sea, firmarían, ¿no? Y ellos nos devuelven otro archivo, ¿no? Entonces, ese archivo CSR es de solicitud. Ellos, una vez que ha firmado, ¿ya? Ellos nos devuelven un archivo que se llama CRT, que ya es el archivo firmado, ¿no? Ellos lo pueden firmar. O nosotros podemos hacer ese proceso. Si nosotros no tenemos la certificación de la empresa, no tengo la designación del gerente general, no tengo un HAF, no puedo. Entonces, en esos casos, lo que tengo que hacer es simplemente firmar mi certificado y ponerlo, ¿no? Pero ahí va a salir un problema. Cuando el navegador entre, cuando alguien entra a mi página, me va a decir que ese certificado no es válido, que puede ser un riesgo, pero cuando trabajamos en un intranet que ahí diga que ha sido firmado por sistemas, va a ser válido, se puede aceptar.
ya, pero hacia afuera siempre hay que hacerlo firmar, ¿no? Puede darse ese caso. Entonces, esas son las etapas y los pasos que vamos a realizar para tener un sitio que funcione, ¿no es cierto?, con SSL, ¿no? Con una comunicación segura, ¿ya? Entonces, vamos a empezar desde el principio. Estaba instalando hace un momento. Ahí está, no estaba instalado. Cada vez que instale un paquete relacionado al servidor, lo que corresponde es reiniciarlo siempre el servidor, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es reiniciar el servidor, o sea, reiniciar el servicio porque carga el módulo. ¿No? Que me está observando mi dir case. Ya. Ok, ahora vamos a reiniciar el servidor. Ok, es uno, bueno, para que cargue el módulo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es generar, estábamos en esta carpeta, fíjense, en root. Yo ahí estos archivos, tengo 3 y 2, 5 archivos, ahí vamos a generar lo demás. Entonces podemos empezar creando, ¿no es cierto? Generando ese, mm, ese archivo .key en función de nuestro dominio, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos un dominio aquí, ¿ya? Que es mi biblioteca.net.bo, entonces vamos a generar eso, ¿ya? Entonces, para poder copiar voy a hacer correr un cliente, voy a poner delante de la orden, me voy a conectar hacia allá, a ver si puedo. 10.29.9.29. Ujú. Ya, evitar esto. Línea 21. No. Línea 21. Ya. Eh, es porque ya instalé la anterior vez, vuelvo a conectarme y ahora debería. ¿Qué línea es? Línea 20, igual lo mismo. Era la última línea. Ya, me voy a conectar. Hacemos intercambio de llaves. Ya, no me deja. No me deja autenticarme. Entonces voy a tener que escribir esto. Vamos a copiar el código. Lo único que aquí va a cambiar es el dominio. ¿Listo? Entonces, la orden es con la librería OpenSSL, generar RSA con triple Ds y me va a generar un archivo en etcpkitls private y ahí voy a colocar
mi dominio, ¿no? Mi dominio que yo había creado para este equipo se llama mi biblioteca, mi biblioteca.net.bo, ¿no? Y punto .key, ¿no? De 4096 bytes. Entonces, ahí está generando una llave y me pide una contraseña. ¿Listo? Esta contraseña es importante que ustedes lo puedan guardar, ¿ya? Yo le he puesto a mi servidor la contraseña Tor. Lo voy a poner, a ver si me permite los 4 caracteres aquí, colocar. Pero esta contraseña es importante que ustedes lo guarden, ¿ya? Entonces, ok, me aceptó los 4 caracteres. Entonces, se ha creado un archivo que se llama mi biblioteca, ¿no? .net.bo, que está relacionado con mi dominio, ¿no? Que estoy queriendo trabajar o que he trabajado aquí. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se ha creado? Dentro de esta carpeta. ¿Ya? Entonces, yo puedo agarrar y listar lo que hay en esa carpeta. ¿Ya? Voy a listar lo que hay en esa carpeta. Y fíjense que ahí se creó un archivo que se llama mi biblioteca net.bo.key. Perfecto. Eso es lo primero que queremos hacer. Lo segundo, ¿no? Lo segundo, luego de haber creado esto, lo que decíamos es que para usarlo en el servidor web y no me pida esa contraseña que pusimos a un principio, tengo que generar un archivo .pen. Entonces, para generar el archivo .pen, bueno, igual vamos a usar la misma herramienta, pero lo único que el nombre del archivo va a cambiar, ¿no? Es decir, entonces ese archivo que ya creamos, el .key, el mi biblioteca net.bo.key, vamos a generarlo para que no me pida el arranque. Entonces, ese mismo archivo va a servir de entrada, pero vamos a generar un archivo de salida, un .pen. Entonces, que obviamente va a ser el mismo nombre, ¿no? En vez de .key, va a ser .pen. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es, ¿ya? Vamos a crear un archivo .pen, pero que en el servidor web no me va a pedir contraseña cuando lo reinicie. Ok, estamos creando los archivos. Le doy Enter. Me pide la contraseña. Fíjense, cada vez que yo use el archivo .key, el archivo .key me pide la contraseña. Entonces, coloco la contraseña Tor que puse y ahora sí me ha generado. Si vuelvo a listar los archivos de esta carpeta, ahora hay un archivo creado, un .pen. Vamos a listarlo nuevamente. Y fíjense, se creó este archivo .pen, ¿no? Y también tengo el archivo .key, ¿ya? Entonces hemos creado dos archivos, ¿no? Después vamos a ver cómo funciona, cómo me pide la contraseña. Si vamos a enviar para que se certifique, ¿no? Tendríamos que, vamos a generar un formato que va a permitir que se pueda firmarlo una entidad certificadora como VeriSign, Taute, como hay varias empresas internacionales que firman los certificados, ¿no? Pero tenemos que mandar los documentos que ya les dije, la constitución de la empresa, la designación del gerente general, la designación del hub, el jefe de la parte técnica de su empresa, el jefe de sistema, ¿no? Toda esa información tiene que enviarse. Y entonces, antes de enviar, nosotros vamos a cargar estos datos y nos van a pedir algunos datos relacionados al país donde residimos y demás cosas. Entonces, aquí vamos a agarrar y vamos
Igual la orden sería entonces OpenSSL, ¿no? Require, le vamos a decir de que vamos a hacer un archivo de requerimiento y vamos a utilizar, ¿no?, los archivos creados anteriormente, el punto key de las llaves, vamos a usarlo, mi biblioteca.net.go.key y la salida obviamente va a estar relacionada igual, pero la salida va a ser como una extensión SSR. Mi biblioteca.net.bo. Está Fíjense, mal escrito, ingeniero, al principio, en la que dice mi biblioteca. sí, se copió mal, algo pasó. Ya. Entonces así lo hemos generado los archivos, pues. Fíjense. A ver, ¿dónde listamos los archivos? Más arriba no hay. Así lo creamos los archivos, miren. ¿Ya? Entonces es un error de typeo ahí, no mi. No. Ahora, aquí podemos cambiarle el nombre del archivo, sí, porque es un nombre nomás. Esto, pero está mi biblioteca, ¿no? Así lo creamos, el punto key y el punto pen, fíjense, los dos están así, ¿ya? Entonces voy a seguir con ese nombre, ¿ya? Necesariamente, si no, no voy a poder hacer nada. Entonces, este es mi archivo que he creado con el nombre de mi dominio que haya creado. Y aquí voy a tener que seguir lo mismo, mi biblioteca.net.scr. Ya, ese es el dominio. Entonces, aquí me va a pedir algunos datos, por ejemplo, de la institución, del país, quién administra y qué dominio o qué subdominio va a cubrir este certificado, ¿no? Entonces, aquí nosotros me vuelve a pedir la frase de paso del archivo key porque lo estoy usando. Store. Y ahí me empieza a pedir entonces de que el país, nuestro país generalmente es Bogotá. Ya, ese es su código. ¿En qué provincia estamos? Entonces aquí ustedes pueden poner Andrés Ibáñez, ¿no? Andrés. No reconoce la ñ por si acaso. Entonces Andrés Ibáñez le vamos a poner. Lugar. Santa Cruz de la Sierra. La empresa, mi biblioteca SRL, le voy a poner mi biblioteca SRL, ya. Supuestamente tenemos eso. Organization name, nombre de la compañía, perfecto. ¿Quién se va a encargar de esto? ¿O para qué unidad va a ser la certificación? ¿No? Entonces, generalmente aquí vamos a poner sistemas, ¿no? Es la unidad que se encarga de esto. Hay que poner el dominio. Hay dos formas. Si usted va a certificar solamente un equipo o si va a certificar un dominio. ¿Listo? Si usted va a certificar un equipo y yo quiero certificar, por ejemplo, www.mibiblioteca.net.bo, ahí yo tengo que escribir eso. Pero si yo quiero certificar todos los dominios, tengo que poner asterisco mibiblioteca.net.bo, ¿no? Entonces, la empresa certificadora puede generar eso, ¿no? Pero los costos son variantes. Entonces, aquí vamos a decir a server hostname www.mibiblioteca.net.bo. Ya, queremos certificar a ese servidor.
el correo del webmaster, del administrador. Ya, ahí colocan. Si quieres agregar algunas condiciones extras, no es necesario, lo dejamos ahí porque ya tiene una contraseña. Un nombre opcional de la compañía, si ustedes quieren pueden tener ahí un nombre, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ¿no? Así larguísimo, ese es el nombre completo, Organization Name. Pero podemos usar las siglas, ¿no? En Optional Company Name, ahí usamos UAGRM, ¿no? Podríamos hacer eso, digamos, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, yo aquí puedo poner mi biblio, digamos, ¿no? O MB, no sé, una contracción de mi biblioteca, digamos, ¿no? Entonces, pudiese definirlo de esa forma, M.B, la contracción del nombre de la empresa, MB SRL, digamos, ¿no? Entonces, pudiese ir ahí en nombre opcional. Y ahora lo que hemos creado es un archivo en esta dirección, en una carpeta distinta. ¿Ya? En Search, ¿ya? En esta carpeta Search, hemos creado entonces ese archivo. Vamos a ir a listar ahí, ls-l en etc/pki-tls search. Y fíjense que ahí hay bien, hay 2 certificados firmados, fíjense, CRT, y yo he creado una solicitud de firma que mi biblioteca.net.bo, ¿ya? Fíjense que hay un segmail.pen, bueno, hay varias cosas, ¿no? Este es el que yo he creado, ¿ya? Entonces, está la solicitud, esta solicitud yo lo enviaría a quienes, a VeriSign, a Tauté, entonces, es donde usted puede agarrar y comprar su certificado, ¿no? Pero para eso tiene que agarrar y cumplir ciertas condiciones. Entonces aquí usted puede agarrar y adquirir su certificado, pero tiene que agarrar y enviar el archivo CSR que hemos creado, se lo envía junto con la documentación y ellos verifican, ¿no es cierto?, si la empresa existe, si es válida y nos los van a firmar. ¿Qué es lo que obtenemos en la firma? En la firma vamos a obtener, fíjense, estoy aquí en el sitio de la universidad. Y este sitio es certificado, fíjense, y me dice verificado por una institución. Si yo entrara a otra página, a ver, vamos a ver la página de VeriSign, ¿quién lo firma? DigiCert lo firma el sitio de VeriSign. El sitio de Tauté, fíjense, DigiCert es quien lo firma. Vamos a ver al de UAGRM, ¿listo? www.uagrm.edu.bo. A ver quién lo firma este. Ya. GoDaddy, ese es el que lo firma. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay diferentes empresas certificadoras. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos que nuestro sitio que no está certificado, ¿no? La conexión no es segura, ese, ¿no? Generarlo, entonces, ahora ahí podemos agarrar y nosotros autofirmarlo. Si vamos a usarlo dentro de nuestro servidor, dentro de nuestra red intranet, para un servidor así dentro de la empresa corporativamente hablando, lo firmemos por seguridad, por si hay alguien en la empresa que quiere ver el tráfico del servidor, lo ciframos y no va a poder espiar. ¿Listo? Entonces, eh, si es un servidor hacia afuera, obviamente hay que mandarlo a que sea certificado por el ente correspondiente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es firmarlo. Fíjense que para firmar es, bueno, son varias líneas.
Vamos a tratar de leer. Ya, esto que no estorba aquí. Ya, vamos a empezar entonces. Lo que vamos a generar es un certificado, un archivo, un X509 que lo vamos a utilizar después. Este es un archivo CRT con el algoritmo SHA-256 para 1825 días. Esto es 4 años. ¿Ya? Entonces, 365, a ver, vamos a ver cuánto por 4 años. Vamos a ver. ¿Dónde está? 365 por 4. 365 por 5. Que es por 5 años. 1825 días son 5 años. Entonces, lo vamos a hacer que este certificado dure 5 años. ¿De dónde vamos a leer? Ahí está el certificado de solicitud. Ya, es mi biblioteca, así como lo escribí mal. El archivo que firma, la firma que creamos, el primer archivo, el punto .key. Y el archivo firmado, fíjense, out, es el archivo que va a generar, lo voy a llamar igual, ¿no? Mi biblioteca.crt, pero ese es el archivo firmado. ¿Listo? Entonces, aquí voy a generar este archivo firmado y ya estos archivos son los que yo voy a utilizar para mi servidor. ¿Listo? Entonces voy a dar Enter. Me vuelvo a pedir la contraseña del archivo .key, el primer archivo que creé. Y fíjense que ya leyó toda la información que habíamos introducido. Ahora, si yo reviso de nuevo la carpeta Search, ya van a ver dos archivos. El de solicitud, que fue uno, y el otro archivo es ya el firmado, el autofirmado que se llama. Entonces, este fue el archivo de solicitud que creamos primero y este es el último archivo. Y estos son los que yo puedo utilizar. ¿Listo? Entonces, esto yo lo puedo utilizar. Entonces, he creado mi archivo autofirmado. ¿Ya? Y con eso yo puedo ir a configurar a mi servidor web para que él pueda arrancar de manera segura. ¿Listo? Entonces, puedo asegurar esos archivos cambiándolos los accesos con chmod 600. Le digo, no, o sea que solamente van a ser por el root modificables, nadie más debería modificarlo. ¿Ya? Entonces, ese es un mecanismo de seguridad que podemos agregarle ahí. ¿Ya? Y luego de eso vamos a ir a configurar. Entonces, para que estos archivos sean leídos, vamos a entrar a uno de archivos de configuración de Apache en la carpeta etc httpd conf.d. Ahí hay un archivo que se llama ssl.conf y vamos a ir a buscar las líneas que digan ssl certificate file, sl certificate file y vamos a modificar a SSL protocol HAL SSL versión 2. ¿Ya? Si está versión 2 y 3 lo dejamos como está. ¿No? Entonces, eso están aproximadamente en la línea 101, 109 y 75. Entonces, ahí vamos a ir a cambiar. Seguramente lo que vamos a encontrar es este formato y vamos a cambiar por lo que ya vemos ahí los archivos que hemos creado. ¿Listo? Entonces, continuamos. Chmod 600 dijimos para colocar la seguridad TLS. TLS asterisco todos los archivos que estén relacionados con mi biblioteca. Ya, mi
Ya, entonces todos esos archivos los vamos a poner en chmod tki tls. tki/tls. Entonces todos esos archivos los vamos a proteger. Ahora vamos a ir a abrir el archivo de configuración conf.d y se llama ssl.conf. Vamos a poner los números setnum para saber dónde están y vamos a ir viendo mientras vamos conociendo. Era la línea 75, creo, el primero. ...70, 75. Fíjense, ahí está, es una de las líneas que vamos a modificar. Y me dice en la línea 75 que tendríamos que aumentar SSL versión 3, pero si vemos ya está SSL versión 3. Fíjense, ya está aquí. Entonces, lo que tengo que es descomentar esta línea. ¿Listo? SSL Protocol HAL SSL versión 3. Entonces, descomento esta línea. Protocol, la línea 75. Está comentado, lo voy a descomentar. Ok. Después vamos a ir a la línea 101 más o menos. Seguimos bajando. Y en la línea 101, el archivo que usaba es uno que vimos ahí, localhost cert. Entonces, lo que aquí vamos a cambiar eso por el archivo que creamos, que es mi biblioteca.net.bo. Entonces, estoy diciendo que ese es el archivo de certificación. Y el archivo de claves, fíjense que aquí utiliza otro archivo de clave. Aquí utilizamos el localhost.key. No, ese es en el 100, vamos a ver, en el 109. Y fíjense que ahí, si ponemos el punto key, cada vez que reiniciemos el servidor me va a pedir la contraseña. Vamos a poner el punto key, ¿listo? Entonces, aquí voy a poner mi biblioteca.net.bo.key. Esto ya van a ver por qué es molesto, por qué creamos el archivo .pen. Entonces, hemos modificado las tres líneas. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer ahora es reiniciar el servidor. Entonces, vamos a reiniciar. Salimos de aquí, guardamos el archivo. systemctl restart httpd. Si todo está bien, debería arrancar. Fíjense. Me está pidiendo la contraseña del archivo key. No, es por eso que cuando estamos administrando remotamente es complicado eso. Y lo que podemos hacer ahí es cambiarlo por el pen. Ya yo voy a colocar Tor. Y ahí se quedó. Presione Tab. Y bueno. Frase de paso y demás. Ya. Ahí no me está dejando desde este simulador introducir la contraseña, pero ahí debería poner Tor, mi contraseña que le asigné al archivo .key. Pero no me está sacando una alerta. Así que vamos a ver dónde hay. Entonces es un problema eso de poner el punto key, ¿no? Entonces por eso es lo que se pone generalmente el punto pen.
se ha quedado ahí. A ver dónde está. Ya lo que vamos a hacer aquí es esta mayúscula. Ya, ahí vamos a cambiar el archivo .pen y vamos a reiniciarlo el servidor. Esto que se colgó. V etc httpd conf.d y ahí lo que vamos a hacer es ssl.conf y en ssl.conf en la línea 109 vamos a usar el archivo .pen. Setnu. Ya, este punto aquí siempre me va a pedir contraseña. A ver, vamos a ver, aquí estoy desde el servidor, no estoy desde el system, restart httpd. Ahí tiene que pedirme, ¿no? Porque estoy en el servidor, estoy localmente. Ahora pongo la contraseña y recién me deja entrar. Este es el problema, que cada vez me pide la contraseña, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es cambiar ese archivito, ¿no? Cada vez que le doy restart, me va a pedir la contraseña. Entonces tengo que cada vez colocar la contraseña. Así que lo que vamos a hacer es ir y modificar la línea 109. Y vamos a leer el archivo .pen. El archivo .pen lo que hace es, no me pide porque está embebida la contraseña en el archivo. Y ahora si yo le doy restart al servidor, reinicia sin pedirme nada, ¿no? Ok. Y en teoría, si yo lo actualizo, ya, debería poder trabajar ya con el servidor. Ya, entonces, para poder usar, ¿ya?, lo que se tiene que hacer es usar el protocolo HTTPS. HTTPS // y ahí. Ahora, fíjense que ahí me sale una advertencia. ¿Por qué? Me sale una advertencia porque ese certificado no ha sido firmado por un ente acreditado, digamos, por DigiCert, Tauté, Cómodo, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces me está diciendo, no, tenga cuidado. Entonces, y ahí me dice, no, es un certificado de seguridad no válido, ¿no? Entonces, ha sido autofirmado, fíjense lo que dice. Pero podemos verlo el certificado antes de aceptarlo. Entonces, si vemos el certificado, fíjense que están los datos que hemos puesto, ¿no? Nombre del asunto, país, localidad, organización, ¿no?, quién maneja, el servidor, el correo electrónico, quién lo emitió, ¿no? Fíjense que como es autofirmado es la misma institución, digamos, ¿no? Entonces yo puedo ver eso. Ah, aquí me doy cuenta de que es un servidor autofirmado. Entonces, cuando es un servidor autofirmado, se le dice en la empresa de que así va a funcionar, pues, ¿no? Por una duración de 5 años. Y esas son las características del servidor, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo el certificado y esto es lo que hemos hecho. Entonces, podemos agarrar y darle aceptar el riesgo, como es nuestro servidor, y fíjense que a partir de este momento estoy comunicándome, mi navegador se está comunicando con este servidor por un protocolo seguro, ¿no? Entonces, ahí tengo una conexión segura, ¿no? Y si alguien quiere ver el certificado, digamos, no lo puede ver, ¿no? Pero ya está trabajando con una conexión segura, HTTPS. ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? Ok, continuamos entonces. La otra forma de, si tengo un servidor, bueno, y quiero certificarlo, pero hay un proyecto que se llama Let's Encrypt. Let's Encrypt me permite certificar nombres de dominios que sí son válidos, es decir,
Let's Encrypt dice, no, todo aquel que ha creado un nombre de dominio, cuando nosotros vamos a adquirir, por ejemplo, un nombre de dominio, eh, para las empresas .edu, ¿no? Para las universidades les piden los datos, ¿no? Para crear el dominio. Para las empresas .net y demás cosas no nos piden datos, ¿ya? Entonces ellos dicen, no, si ha sido acreditado por un DNS, yo lo acredito. ¿No? Let's Encrypt dice eso. Entonces lo que hacemos es instalar, ¿no? La herramienta Let's Encrypt para poder certificar, ¿no? El servidor. Pero tiene sus condiciones. Tenemos que crear un archivito donde vamos a escribir, digamos, ¿no? Que es como un servidor virtual, ¿no? Lo agregamos con un servidor virtual, agregamos esta línea, creamos este archivo, ¿no? Y reiniciamos el servidor. Ese es el primer paso, ¿no? Instalamos las librerías de Let's Encrypt, ¿no? Creamos este archivo bh.com, ¿ya? En donde vamos a poner el dominio de nuestra empresa, pero este dominio tiene que ser un dominio acreditado por NIC Bolivia o algún ente de ese tipo, ¿listo? NIC Bolivia acredita todos los dominios.bo, ¿ya? Reiniciamos y cuando reiniciamos vamos a hacer correr el programa servroot y le vamos a decir que es una configuración para Apache. Él va a leer la configuración y me va a pedir que ponga un correo, ¿no? Ponemos nuestro correo, le vamos a decir que aceptamos todos los términos, ¿ya? Que queremos la retroalimentación vía correo de los cambios que se hagan en el proyecto Let's Encrypt, porque es un proyecto abierto, ¿ya? Él detecta que tenemos un dominio, ese archivo BH que creamos, él lo identificó y dijo, ustedes está configurado www, el dominio tecnoweb.org.bo o, ¿no? Un dominio que esté registrado en un ente como NIC Bolivia u otro. Y él detecta y genera un conjunto de archivos de configuración para que funcione adecuadamente. Agarra, crea unos archivos, ¿no? Crea los dos archivos que nosotros hemos hecho a mano, él los crea con el servboot y esos archivos, él lo agrega automáticamente a los archivos de configuración. A partir de ese momento, él nos saca un mensaje, ¿no? Congratulations, ¿no? Se ha creado la certificación para el dominio HTTPS el dominio que tengamos, ¿no? Y se ha suscrito el correo tal para que se le envíe información, ¿ya? En la carpeta etc Let's Encrypt, ¿no? Ahí se crean los archivos, ¿no? Full chain y private key, ¿no? Que son los archivos que configuramos nosotros en el servidor web, ¿no? A partir de ese momento ya podemos usar, ¿no es cierto? Pero lo bueno del proyecto Let's Encrypt es que estos archivos han sido firmados. ¿Por quién? Por Let's Encrypt, ¿no? Ellos son los que han firmado. Ellos me están certificando por el dominio, ¿no? Ellos dicen, no, para crear el dominio ya ellos presentaron documentos, entonces yo voy a certificar en función del dominio existente, ¿no? Nada más dice. ¿Ya? Entonces, y fíjense que así está este servidor, ¿no? El servidor virtual está certificado por Let's Encrypt. ¿Listo? Entonces, el servidor virtual utiliza este servicio de Let's Encrypt, ¿ya? Es gratuito, es un proyecto no gratuito, ¿no? Entonces yo puedo tener eso, porque generalmente un certificado firmado me puede salir de $400 hasta $1,400, digamos, ¿no? Si yo lo hago firmar por 2 años, por 4 años, por 5 años, tiene otro costo, ¿no? Generalmente el más barato está en $400 para que te firmen un certificado de un servidor. Se puede renovar, ¿no? Este certificado te lo dan por 3 meses, ¿ya? Y cada 3 meses tenés que renovarlo. Si nosotros vemos el certificado del servidor virtual, vamos a ver más información. Y expira el 26 de febrero. Fíjense que ha sido creado recién, tiene un mes y le da 2 meses, ¿no? Entonces el proyecto da 3 meses nada más de validez a un certificado. Como es un proyecto de prueba, entonces él nos da 3 meses, ¿no? Entonces
en 3 meses me dice que yo tenga que hacer correr el comando servboot renew y él va a detectar si ya se venció el certificado, lo va a actualizar, él va a descargar, va a charlar con el proyecto y puedo tener otros 3 meses de un servidor certificado. ¿Listo? Y esa es la segunda forma de hacerlo mediante Let's Encrypt. Lo siguiente que tenemos que cuidar es el firewall. ¿Listo? Es decir, ya sabemos monitorear, ya le hemos creado un certificado digital y ahora necesitamos controlar qué puertos están abiertos, cómo anda todo eso, ¿no? Es necesario que yo tenga ese control. Entonces, el Fedora, ¿no? O casi la mayoría de los Linux vienen con un servidor que se llama Firewall. Este Firewall me permite controlar los servicios, ¿no? Y los puertos también que estén abiertos dentro del servidor Linux, ¿ya? Entonces, en el servidor Firewall D se manejan zonas, ¿no? Generalmente podemos trabajar en la zona pública, ¿no? Dependiendo de cuántas interfaces de red tenga nuestro servidor. Si es una, podemos proteger de distinta manera cada interfaz, ¿no? Y a cada interfaz podemos mantener con una zona, activar una zona en algún momento específico. Entonces, las zonas por defecto que traen, ¿ya? Por ejemplo, está drop, block, public. En public es lo que vamos a trabajar. External, ¿no? Internal, DMZ, work, home, trust, ¿no? Entonces, cada una tiene su propia peculiaridad. Nosotros estamos asumiendo de que nuestro servidor va a estar en el internet, por lo tanto, va a estar en una zona pública, ¿ya? Y la zona pública siempre, las reglas son más, no, es decir, todos están prohibidos, ¿listo? Como dijimos, ¿no? Todo está prohibido. Entonces, en las zonas, por ejemplo, World o Trusted, todo está permitido porque son zonas de confianza. ¿Ya? En la Public y en la External, eh, está todo prohibido hasta que tú le des los permisos de acceso. ¿Listo? Entonces, para instalar, se utiliza el comando dnf install firewall, ¿ya? -y para decirle que instale. Activamos el servicio con systemctl enable firewall, ¿no? Y podemos ir viendo algunas cosas. Fíjense que en Fedora ya viene este servidor por defecto, forma parte de. ¿Listo? Entonces, si yo voy a revisar ahorita mi servidor, algo pasó aquí, he perdido el control, parece. Sí. Sí, no estoy conectado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a reiniciar este servidorcito. Ok, ya cargó, entonces voy a recargar esto.
Muy bien, vamos a, entonces, este es el comando para instalar. Si ya está instalado, no va a hacer nada. Ya viene por defecto en Fedora FireWall-D. Lo que podemos ir es, ya viene activo también por defecto, es ver las zonas. ¿Cuál es la zona que tiene por defecto? Entonces, cuando instalamos ya sea Workstation o ya sea Server, Workstation tiene una propia configuración y Server tiene otra. Entonces, vamos a hacer un firewall cmd y get default zone. Fíjense que me dice que el firewall no está corriendo. O sea, está instalado, pero cuando desactivamos, cuando lo instalamos, ¿no? Ya está instalado. Entonces, para activarlo, tengo que decirle systemctl para que arranque con los demás, enable firewall, y para que arranque ahorita, start firewall. ¿Ya? Entonces, le voy a decir que arranque junto con los demás servicios, con los demás demonios de Linux. Enable firewall. Entonces crean los links para que los arranque. Y ahora voy a activar. Entonces, cada vez que se inicie de aquí en adelante, el servidor va a estar activo, ¿no? Yo lo desactivamos en la primera clase de instalación cuando estábamos instalando Copit y no nos dejaba ingresar. Ok, ahora vamos a volver a preguntar este comando para ver la configuración que viene por defecto. Me dice de que hay una zona que se llama Fedora Server. Una zona que por defecto lo trae el servidor. No, eso hay que cambiarlo a una zona tipo público. ¿Listo? Vamos a preguntar entonces las zonas activas, igual es otro get active zones. Me identifica la interfaz NP0S3 y me describe la zona Fedora Server. ¿Listo? Pero ya está en la interfaz y está en una zona por defecto, ¿no? Entonces, eso me está sacando. Podemos cambiar nosotros la zona, podemos ver diferentes cosas, ¿ya? Si queremos cambiar la zona, entonces podemos agarrar, cambiamos ¿no? La zona y mantenemos la interfaz, o podemos cambiar también la interfaz, ¿no? Podemos ver también los servicios a los cuales pueden controlar. Fíjense que si revisan, esto va a variar de equipo en equipo. Detectan algunas funcionales de algunas funcionalidades de algunos equipos y les da, digamos, ¿no? Si es una portátil y demás cosas, le va a dar diferentes funcionalidades. Ya, pero si ustedes ven ahí está el DNS, está el DHCP, ¿no? Entonces están varios de los servicios que hemos creado, HTTP, SMTP, ¿no? Postgres, fíjense, ya están ahí los servicios. Entonces, todos esos servicios yo puedo activarlo, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es de un servidor de la facultad que he sacado, tiene, ¿no? diferentes servicios dependiendo del fierro que tenga. Entonces, ahí tiene Cockpit, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, POP3, POP3S, Postgres, SMTP, ¿no? Entonces, se tiene, cualquiera de estos yo lo puedo activar. Listo, pero si yo quiero saber qué servicios tienen permiso en este momento, yo tengo que hacer lo siguiente. Firewall CMD, la zona que está activo, listar servicios. ¿Listo? En este caso, nuestra zona activa es Fedora Server. ¿Ya?
bueno, vamos a poner list services directamente y me va a sacar la configuración actual. Fíjense que tiene permiso para COPIT, para DHCP y para SSH. Solamente para eso. Yo puedo cambiar de zona, como vimos aquí. Nosotros podemos cambiar de zona. Habíamos dicho que la zona más segura es la zona pública, ¿ya? Entonces ahí venía una zona por defecto server. Entonces podemos cambiar unas de ellas, ¿no? O sobre esa zona activa, ¿no? Sobre esa zona activa podemos agarrar y trabajar. ¿Ya? Entonces le vamos a public. La interfaz que teníamos aquí es la NPS30. NP0S3. Podemos usar uno de los comandos actual para ver qué tan actives son. Ahora fíjense que cambió. La zona activa es la pública. ¿Podemos listar los servicios de esa zona? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, la zona pública, ¿qué tiene? Ya, está sacando un mensajito. Get Active Zones y lo que ahora vamos a ver es List Services. Ya, ahorita me está diciendo que tengo que reiniciarlo o ponerlo como permanente esa zona. Entonces la opción, por ejemplo, que cambiamos así, se fijan con la palabra permanente. Y generalmente, cada vez que hagamos un cambio, tenemos que reiniciar. Reload. Ya, entonces a partir de ese momento ya se está trabajando con la parte de la zona activa, ¿no? Y aquí vamos a poner zone, me está exigiendo public. Ya. Estos son los servicios que tenemos activos, pero fíjense que el firewall me da permiso a estos servicios. Ya, voy a borrar todo esto. Último comando. El detalle es lo siguiente, que si yo hago correr el nmap en la IP pública 10.29.929, yo tengo más servicios funcionando. ¿Qué quiere decir? Que en este momento yo no puedo entrar vía web porque ese servicio no está funcionando. Fíjense, tiene SSH, ¿no? Pero no está funcionando. Entonces, lo que yo tengo que habilitar esos servicios. ¿Listo? Necesito habilitar FTP, no, SSH ya está, SMTP, DNS, HTTP, POP, ¿no?
HTTPS, Postgres, ¿no? Entonces necesito habilitar todo eso, ¿ya? Para habilitar entonces, ya, lo que vamos a hacer es de la siguiente manera. Firewall CMD, la zona permanente y el servicio que queremos agregar. ¿Listo? Entonces, vamos a ir agregando de esa manera, ¿ya? Entonces, vamos a ir trabajando. Firewall, CMD, y ahí vamos a la zona pública. Y ahí vamos a decirle que es permanente estos cambios. Permanente. Y vamos a agregar el servicio. Y por ejemplo, vamos a agregar el copy. Copy. Si yo no me acuerdo los servicios, voy a decir que me devuelva, bueno, los servicios que están dependientes. A ver, esperen un ratito, no se está cambiando NP0. Ya vamos para ver todos los servicios, le decía que era Get Services. Entonces aquí, Get Services, aquí ustedes van a ver todos los servicios, ¿no? Entonces, ustedes buscan aquí qué servicio es el que quieren habilitar. ¿Listo? Entonces, si van a poner un BNS Server, lo que hayan configurado. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir preparando todo lo que he configurado. Entonces, empezamos para ver cuál es mi zona activa. De nuevo, volvemos. Get Active Zone. Firewall. CMD. Get Active Zone. Está bien. Ok. Ya. Entonces voy a listar los servicios que están en esa zona. Entonces, para listar los servicios de esa zona, Firewall Zone Public List Services. Ya. Firewall CMD Zone Public List Services. Ya, ahí está el copy. ¿Listo? Entonces, vamos a ir agregando todas las demás zonas, ¿ya? Entonces, vamos a ver dónde aquí agregamos. Ya agregamos el copy. Necesitamos ahora agregar los otros servicios, por ejemplo, HTTP, HTTPD, HTTP y HTTPS. Entonces, ese servicio agregamos. Como hemos puesto en la parte segura, el correo, el protocolo POP3 creo que es.
Vamos a agregar Postgres, porque tenemos Postgres, ¿no? Entonces el servicio y el DNS, pero ya DNS estaba activa, ¿no? DNS, solo DNS. DNS y FTP. Todos los servicios que hemos trabajado, entonces, estarían activos. Es decir, si yo ahorita doy este comando list services, debería de listarme todo eso, ¿listo? Entonces voy a volver a listar el comando. ¿Y por qué no están activas? Porque yo tengo que releer, ¿listo? Entonces firewall, cmd, reload. En eso se van a aplicar los cambios a esa zona. ¿Listo? Y a partir de ese momento, si yo vuelvo a consultar los servicios que están dependientes, el firewall ya ha cargado todas esas opciones. Es decir, yo puedo agregar, ¿no?, las aplicaciones que van a trabajar, pero mientras no les di reload, no van a aparecer, ¿no? Fíjense, les di reload y ya me aparecieron, ¿no?, los servicios que yo necesito. No, si hay servicios que no son útiles, hay que pararlos, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven que hay algo que no es necesario que esté abierto, que no utiliza DHCP, entonces hay que desactivarlo. No tiene por qué estar activo, ¿ya? Y con eso más o menos tenemos configurado nuestro firewall. ¿Listo? Entonces vamos agregando uno por uno de los servicios de tal manera de que lo tengamos todo preparado. Muy bien, consultas y dudas que tengan hasta ahí. ¿Ninguna? Muy bien. Y el último servicio es ese Linux. Ese Linux tiene diferentes, bueno, tiene formas y criterios de seguridad muy elevados. Ese Linux está siendo trabajado por la NSA y el proyecto Fedora, ¿no?, donde están tratando de elevar a un nuevo nivel los servidores. Para esto, lo que han hecho es, cuando vimos los niveles de seguridad que tenían las computadoras, dentro de los niveles de seguridad, había unos ciertos niveles de etiquetado de seguridad, en donde, por ejemplo, se pueden definir que objetos padres y objetos hijos no deben tener las mismas características, ¿no?, por seguridad. Y entonces, por seguridad, por ejemplo, un root, eh, si crea otro root, ¿no?, no podría hacerlo, ¿no? Entonces, o podría hacerlo bajo ciertas restricciones, ¿no? Todo ese contexto de manejo de objetos y etiquetado, ese Linux lo implementa muy bien. En la parte práctica, utiliza dos formas de comportamiento, ¿no? Uno que es de máxima seguridad y uno de un servidor común. Dentro de lo que es un servidor común, lo que hace es protegernos, por ejemplo, carpetas. Si alguien quiere publicar o acceder a una carpeta que no sea el propietario, que no tenga los permisos, ¿no es cierto?, no lo va a poder hacer, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso es para evitar que cuando un atacante obtiene los privilegios, crea una carpeta y quiere compartir esa carpeta para robar la información, no sea posible, ¿ya? Uno. Dos, el otro mecanismo es que, por ejemplo, que un atacante descargue un archivo que permita abrir puertos dentro del servidor y lo quiera ejecutar. Si no tuviera ese Linux, el atacante descarga el archivo, lanza el programa ese que abra un socket, el socket abre y ya se puede conectar a cualquier lado. Ese Linux no le permite, le restringe y le dice, no, vos no tenés permiso porque para abrir un socket, ¿no? Por más que quiera hacer eso, es más, le va a decir, vos no tenés permiso para ejecutar este programa. ¿Listo? Entonces ese Linux agarra y se pone de policía, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo vos? ¿Por qué lo estás haciendo? No, vos no tenés permiso. Y hasta ahí llega el atacante. Entonces la NSA está trabajando en ese tipo de proyectos, ya son varios años que van, ¿no es cierto? Está trabajando de esa forma, es decir, que los usuarios están casados con diferentes usuarios de tipo Linux, donde los clasifican
y a ciertos usuarios nosotros le damos ciertas categorías, ¿no? Entonces, todos los usuarios son normales hasta que se les dé permiso a que sea staff, que sea administrador o algo por el estilo, ¿ya? Eh, el usuario root tiene acceso a todo, es decir, en un SE Linux si alguien hackea root ya no sirve de nada, pero ¿no? Mientras el root no sea hackeado, digamos, no sea robada su contraseña, toda la estructura, ¿no? Toda la estructura va a seguir bien, ¿no? Porque caracterizamos, es decir, el acceso son mediante la identificación de objetos y etiquetas. Y todo lo que hay en el computador se considera una etiqueta, un objeto. Un archivo es una etiqueta, un objeto. Un directorio es una etiqueta, un objeto. Y por lo tanto, si alguien quiere acceder, tiene que tener permiso. Y los permisos le da el root, ¿no? Es decir, si alguien hackea la cuenta del usuario 1 y el usuario 1 quiere hacer algunas maldades, no va a poder hacer nada porque no va a tener los privilegios para hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y dentro de esos privilegios, como le digo, es crear carpetas, abrir puertos, ¿no? Y hacer cosas por el estilo. No permite ese Linux, entonces, por lo tanto, es algo muy seguro, ¿no? Eh, Generalmente nosotros hemos desactivado el S Linux también en el servidor porque restringe todo el condicionamiento, a pesar de que se les ha ido indicando de que si ese Linux está activo, hay que pedirle permiso para cada servicio que hemos puesto, hemos pedido permiso, el S Linux, ¿no? Para Apache, para cada uno de ellos hemos pedido permiso. ¿Ya? De alguna forma hemos estado usando nosotros esos permisos. ¿Ya? Entonces, ese Linux en las configuraciones que hemos hecho, habían dos líneas que nadie entendía, que estaban ahí, y que era ese Linux que permitía acceder a ciertas características y objetos que forman parte de una estructura, ¿no? Es decir, no puede hacer cosas más de lo que se le permite. Él tiene acceso a una carpeta y a esa carpeta nomás. Si él quiere acceder a otra carpeta y hacer cosas en otra carpeta, no puede, ¿no? Y tiene una jerarquía, ¿no es cierto?, de control que generalmente en el caso de los servicios HTTP, ¿no? Apache sería uno de los que está en el tope de la jerarquía para ese control, ¿no? Porque Apache está ahí y es el Linux que está aquí controlando a todos los servicios, ¿ya? Entonces, de esa manera, ese Linux me permite trabajar, ¿no? Podemos ver las funcionalidades que puede tener ese Linux, ¿ya? Las características, es más, cómo está configurado cada uno de los servicios, ¿ya? Podemos usar algunos comandos que me permiten observar esas características, ¿ya? Podemos ver qué módulos, ¿no? Tienen acceso a estos servicios, ¿no? Porque puedo activar yo los comportamientos de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, puedo agregar a un usuario, ¿no? A un grupo, como les dije, ¿no? Si un usuario pertenece a un grupo, ¿no? Va a tener ciertas características de comportamiento. Si es un usuario normal, entonces lo que está dentro de su carpeta, de su entorno. Más de eso no va a poder hacer. Y si se logra él escalar privilegios, que lo puede hacer en el sistema operativo, transformarse de un usuario normal a un superusuario, el detalle es que ese Linux está controlando, ¿no? Ese paso de un estado a otro, ¿no? Entonces, se le puede asignar un grupo o pertenecer a un grupo porque va a ser algo etiquetado, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos creando un usuario de Balcázar, que primeramente ese usuario no pertenece a ningún grupo, por lo tanto no puede hacer nada. Ese usuario de Balcázar forma parte del sistema Linux, ¿no? Es una cuenta física de Linux y esa hay que agruparlo dentro de ese Linux para que él pueda hacer ciertas actividades, ¿no? Cuando este usuario Eva Alcázar quiere hacer algo, no está permitido, está prohibido, hasta que ese Linux le asigne los permisos y pertenezca a un grupo para realizar ciertas tareas, ¿ya?
Y bueno, y se puede tener un control, ¿no es cierto?, de los roles permitidos, de las acciones, inclusive las prioridades que puede tener en ejecución para ciertos procesos, ¿no? Entonces se puede tener un control muy a detalle de lo que es la seguridad. ¿Ya? Nosotros hemos usado solamente lo básico, ¿no? Hemos agregado permisos a los servicios que necesitábamos, porque eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Y ese Linux, a ese Linux solamente le hemos pedido de que eh, nos, nos ayude o nos dé permiso en eso, ¿no? Por ejemplo, cuando creamos la carpeta MyDir, la carpeta compartida MyDir, usamos el comando smanager fcontext, le dijimos que eh, el servicio HTTPD va a poder leer esa carpeta. Sin esa orden, era imposible de que el servidor web muestre la carpeta MyDir, ¿no? Entonces, esta orden que se puso aquí, lo que está haciendo es, ¿no?, darle permiso de acceso. Lo mismo podemos agarrar, ¿no?, si alguien quiere, ¿no?, si, por ejemplo, si el servidor web quiere abrir un puerto específico, entonces nosotros tenemos que agarrar y podemos tener el control. Nosotros podemos decir, el puerto del servidor HTTP va a ser el 80 o el 8080. Si algún atacante quiere cambiar el puerto HTTP, que es en el puerto 80, a otro puerto, no lo va a poder hacer. ¿Por qué no lo va a poder hacer? Porque ese Linux le va a prohibir. Ya puede cambiar la configuración, pero cuando cargue el servicio, ese Linux le va a decir, está prohibido, está prohibido, está prohibido. No le va a dejar. Y ese Linux me saca una alerta, tiene una interfaz gráfica, ¿no?, donde me dicen las alertas de estos intentos fallidos, ¿no? Entonces, podemos ver un conjunto de permisos que podemos tener. En el caso del FTP, también aplicamos un comando, ¿no?, para ver el estado que está. Por ejemplo, con get sebul vemos si está activo o no está activo. Y con set sebul, que es el comando que hemos utilizado sin saberlo, es lo que le pedimos un permiso. ¿Listo? Y generalmente, fíjense que podemos pedir un permiso al FTP Full Access On que estamos dando. Podemos, aquí estamos pidiendo un permiso, aquí estamos pidiendo el permiso a un puerto y aquí estamos pidiendo el permiso del acceso a una carpeta. Y que son los permisos más comunes para trabajar con ese Linux. ¿Listo? Con esto me garantiza un nivel de seguridad muy alto ese Linux, ¿no? Ahora, hay ciertas aplicaciones que hay que hacer ciertos ajustes, ¿no?, para que esto pueda funcionar, ¿no? Algunas aplicaciones que acceden a algunos archivos del sistema, de configuración del sistema, ese Linux lo prohíbe, ¿no? Entonces hay que trabajar en la parte de los permisos. Bueno, él ya nos genera una bitácora, ¿ya?, de tal manera de que nos informa todos los problemas de seguridad que pueden haber. Nos lo va a informar, a ver si puedo ver ahorita. No lo tengo. Me sale una alerta en la parte superior aquí indicándome, ¿no?, si ha habido algún problema en la parte de seguridad. No, no está activo. Linux. Sí, no, no está activo. Aquí está. Está para instalarlo. Fíjense, es un software que está para instalar. A ver. Entonces, ese Linux hace una bitácora de todos estos intentos fallidos si hay alguien que esté atacando. ¿Ya? Y yo puedo ver todo ese reporte. Él me va a decir, tal programa ha querido acceder a tal carpeta y no tenía permiso. O tal programa quería abrir tal puerto y no tenía permiso, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay un ataque, ¿no?, el atacante abre puertos, crea carpetas, descarga archivos, quiere ejecutar archivos, y si estos archivos no tienen los permisos de ese Linux, no lo puede hacer, ¿no? Entonces el ataque queda frustrado porque no puede pasar de lo que es ese Linux.
¿ya? Eso es lo que más o menos se tiene. Hay un asistente que me informa, me saca un conjunto de alerta, ¿no? Para ver si tuviese problema, ¿no? Generalmente viene así. Bueno, consultas y dudas que tengan hasta aquí. ¿Ninguna? Buenas noches, profesor. Quería preguntarle, todo esto es basado en el dominio de Nick Bolivia, ¿no? Las herramientas no necesitan tener dominio, ¿no? Los certificados tampoco, pero si usted quiere firmar un certificado, sí debería, bueno, si va a trabajar con Let's Encrypt, entonces sí necesita un dominio Nick Bolivia. O cualquiera otro, ¿no? Que les dé un dominio válido. Claro. Okay. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay ninguna consulta, el contenido de la materia es hasta aquí. Quedaría pendiente una exposición sobre los aspectos legales, ¿no? La parte, como les dije, vamos a invitar a un profesional de derecho para que nos pueda explicar más claras las leyes bolivianas, ¿no? Y el quehacer del ámbito informático o de ciencia de la computación. Eso yo les voy a confirmar la fecha de la conferencia para que ustedes puedan, forma parte también de una de las tareas, participar en la conferencia y enviar un resumen. ¿Listo? Entonces, solamente queda pendiente una conferencia, ¿ya? Y los trabajos y los proyectos que ya están definidos, ¿no es cierto? Empezamos el 7, el 14 y el 21 para presentar los proyectos según lo que quedamos. ¿Ya? Y vamos a ver qué fecha va a ser la conferencia y con eso nosotros hemos concluido el avance de la materia. Queda pendiente las exposiciones y los proyectos para defender. ¿Dudas que tengan sobre ese punto? Ya. Si no hay más dudas, entonces con esto concluimos el avance. Nos vemos en la fecha de presentación nomás. ¿Listo? Dudas que tengan, por favor, en el grupo de Telegram, las consultas. Esta sería nuestra última clase. Después serían las conferencias, ¿no es cierto? Y la presentación de los proyectos y exposiciones. ¿Ya? Ingeniero, buenas noches, una consulta. ¿Qué grupo va a empezar la primera presentación del primer Se les examen? va a informar. Si va a ser ascendente o descendente, se les va a informar. ¿Listo? Ya, me refería tanto como el SC o el SA. El SC va a ser un día, el SA va a ser otro día, ¿no? Porque son muchos grupos, ¿no? Entonces, va a estar, o el jueves va a ser el SA o el viernes, digamos, ¿no? Pero va a estar uno de los días, porque en exclusiva solamente nos dedicamos un día para un grupo, otro día para otro grupo. Por ejemplo, si fuese el jueves el SA, solo el jueves. Y el día viernes sería solo el SC, digamos, ¿ya? Entonces, un día vamos a dedicarnos en exclusiva para revisar proyectos. Ahora, de cómo sea ascendente o descendente, eso ya también cuando yo les indique cómo es lo que va a ser, ¿no? Pero ya está en la plataforma los días que van a hacer las exposiciones. Si ustedes ven los trabajos que están ahí, ya está programado todo, ¿no? Lo único pendiente es que si va a ser ascendente o descendente, eso lo voy a enviar luego. Ok, ingeniero, gracias. ¿Alguna consulta más? Entonces, quería preguntarle, aquí, todo lo que se hace ya dentro de los dos proyectos ya va a ser con HTTPS, ya no con... No es necesario. Si lo pueden implementar, háganlo. De todas maneras, ustedes van a presentar el primer proyecto, ¿no es cierto? No usa protocolo de seguridad, es un socket normal. Ya entonces está implementado con socket normal. El segundo proyecto lo van a subir al servidor TecnoWeb. El servidor allá ya tiene HTTPS, pero ustedes, su servidor que están probando en la nube, ¿no es cierto?
deberían probarlo para ver si funciona, ¿no? Para tener esa experiencia de verlo funcionar. Gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, gracias entonces y nos vemos en las presentaciones. ¿Listo? Dudas que tengan, por favor, en el grupo de Telegram me escriben para que yo tardo en responder, pero les respondo. ¿Listo? Gracias, jóvenes. Pasen buenas noches y nos vemos en los proyectos. Entonces. Hasta luego, ingeniero. Sublime. Feliz año nuevo, ingeniero. Tenga buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.